Sí. Muy buenas, mis apreciados y amados del Señor. En este momento, para honra y gloria del Señor, quiero compartir un mensaje, pero sobre todo deseando que sea de meditación y reflexión, porque cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de reflexionar y decidir por lo justo, por lo recto, por lo sano, por lo santo. Y el principio bíblico con el cual quiero compartir este mensaje está en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pueblo, dice Jehová. Hoy en día están pasando muchas cosas dentro de la iglesia de Dios. La iglesia que fue llamada a predicar la sana doctrina. La iglesia que tiene que hablar, un escrito está. Y no dejarse llenar de tanta mundanalidad como está ocurriendo hoy día. Vamos a hacer una oración para que sea con la aprobación del cielo este mensaje. Querido y amado Padre que estás en los cielos, para ti la honra, la gloria, todo honor, toda gratitud, toda alabanza. Te alabo, Padre, y te doy gracias porque sin ser merecedor, tú te dignas por tu bendita gracia y porque tienes misericordia de mí y por los méritos de Jesucristo compartir esta santa palabra, este bendito mensaje, deseando que la persona que lo va a escuchar sepa tomar una sabia decisión, no solamente a la ligera, a la locura, sino que medite en tu palabra, reflexione y decida. Perdona mis pecados, límpiame y purifícame. Toca mis labios con el carbón de tu altar y úngeme con tu Santo Espíritu para que sea Él, el santo y fiel Consolador, guiándome a exponer lo que está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje más que todo lo quiero compartir porque hoy en día ya no se respeta el honor de Dios. Ya no se respeta la santidad del día sábado. Y hay muchas personas que me acercan y me dicen cosas, me hacen preguntas. Y quiero ser más exactamente, es con la cuestión del club de conquistadores, o los exploradores, o como lo quieran llamar en diferentes partes del mundo, lo que está ocurriendo con la sociedad de jóvenes, los niños. Y la pregunta que cuando yo veo toda esta clase de mundanalidad, bailes, disfraces, griterías, y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la sana doctrina? ¿Dónde está lo que Dios nos manda a hacer, a obrar, a predicar de la palabra, a levantar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en el temor de Dios? Y hay una historia en la Biblia que relata muy bien lo que está pasando hoy día con el club de conquistadores. Esa historia está en el libro de Levítico capítulo 10. Vamos un momentico allí. La historia de Nadab y Abiú. La encontramos en el libro de Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Levítico 10 del 1 al 3. Vamos un momentito allí y vamos a leer la Biblia, porque esto es con un escrito está. Esto no es un invento de este servidor. Dice así la palabra. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ahí empezamos mal. Fuego extraño que él nunca manda. El Señor nos mandó a predicar la sana doctrina, a exaltar la santa ley de Dios, a proclamar la santa verdad que estamos en un juicio,
que nos apartemos del mundo, que dejemos el mundo atrás y vivamos en Cristo y para Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Con los niños. En vez de apartar el mundo de la iglesia, la estamos trayendo a la iglesia con toda clase de mundanalidad, con música profana, música que no eleva ni santifica, música que deshonra el honor de Dios. Los niños se dirigen a este servidor: hermano, ¿qué es esto? Esto no es lo que enseña papá y mamá en casa, esto no es lo que supuestamente muchos directores nos dicen que debemos hacer. Y dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Jehová a Moisés y Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. O sea, Aarón no podía decir nada porque Dios estaba en lo justo. Nosotros hoy en día jugamos con el honor de Dios como nos viene la gana. ¿Y sabe por qué pasa esto? También está en la Biblia, libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Dice así: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está entregado para hacer siempre el mal. Claro, hay gente que me dice a mí cuando les doy la observación que manda la palabra de Dios: pero es que hoy no sucede eso, usted es un mentiroso, usted es un alarmista, a toda hora amonestando, diciendo mentiras. No, eso no es mentira, eso está en la Biblia. Claro, en la antigüedad, cuando Jehová Dios era el dirigente supremo de esta tierra, que era el rey, él decía y se ejecutaba, mandaba y se obedecía. Ahora, como no ocurre lo mismo porque estamos viviendo bajo la gracia, y cada uno tiene la libertad de elegir de hacer el bien o hacer el mal, de seguir lo bueno o no seguirlo, de seguir toda justicia o no hacerlo, pues entonces la gracia de Dios la hemos convertido en un libertinaje. Hacemos lo que nos da la gana porque como Dios es tan bueno, es tan misericordioso, Dios es tan grande en amor que Él sabe que yo soy débil y que los niños hay que entretenerlos en la iglesia para que no se vayan. Pues eso es un error gravísimo. Voy a narrar la historia. Dice así: Nadab y Abiú. Lo más peligroso no es estar lejos de Dios, es estar cerca pero tomarlo a la ligera. ¿Cuántos de nosotros estamos en la iglesia y tomamos lo sagrado a la ligera? Sí, vamos bien presentados a la iglesia, damos buenos programas en la iglesia, pero Dios no está en mi corazón. Cuando Dios no mora en nuestro ser interior, hacemos todo en la iglesia como a mí me parece, como a mí me da o se me antoja la gana. Pues estamos en un grave error, porque Dios es celoso con lo suyo. Tan celoso que por eso los hijos de Aarón murieron de insofacto. Claro, pero como hoy en día no se ve eso, pues entonces jugamos con la gracia de Dios. Dice el apóstol Pedro que hemos convertido la libertad de Dios en un libertinaje. Elena de White dice claramente: el mundo ha adentrado a la iglesia, cuando la iglesia debería estar en el mundo. ¿Qué debería estar en la iglesia? Estamos estudiando Primera y Segunda de Corintios, lo que hacía Pablo. Pablo llevaba el mensaje al mundo. Pero para eso hay que tener una comunión bien estrecha con el Señor. Porque no es como a mí me parece, es como Dios manda. Me encanta porque hay una pregunta en la escuela sabática: ¿cómo podemos dar testimonio? Pues con una vida consagrada. Porque nosotros solos no podemos, pero la palabra de Dios dice: bástate mi gracia. Y entonces podemos decir como el gran apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay otro texto maravilloso en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, consagración, hermanos. Cuando tenemos una vida consagrada, los directores de conquistadores no dejarían a sus pupilos, a sus niños, a sus jóvenes, estar en una clase de ambiente de estos. Los mando a recoger las cositas y vámonos. Sigo con la historia de Nadab y Abiú. Hay historias que incomodan porque rompen la idea de que todo está bien mientras que tenga buenas intenciones. ¿Cuántos van al club de conquistadores con buenas intenciones? Pero todo está fuera de orden. Los sábados no se toca la Biblia, no se lee la Biblia, no se hace una temática bíblica, solamente saltos, brincos, algazaras, música mundana, bailoteos, de sagrado nada. Y el sábado Dios lo instituyó como un santuario para que alabemos y glorificamos el santo nombre de Dios. Y Dios es santo, santo, santo. Vuelvo y leo. Hay historias que incomodan porque rompen la idea de que todo está bien mientras tenga buenas intenciones. La de Nadab y Abiú es una de ellas. La encuentras en el libro de Levítico 10, 1 al 3. Voy a hacer un breve resumen. Nadab y Abiú no eran inocentes. Y muchos de los directores de conquistadores tampoco son inocentes. Los líderes de altos cargos tampoco son inocentes. Ellos saben, porque estudian las escrituras, tienen cursos de teología, han estudiado para ser pastores y dirigentes. Y la gente me pregunta, ¿y entonces qué está pasando? Hermano, no se quieren mojar, no se quieren comprometer. Los pastores tienen miedo de perder los puestos. Por eso no se levantan a voz de alarma, pero como yo no tengo sueldo, mi único compromiso es con Dios, y para mí es un deseo grande de que el Señor me instruya y me capacite. No soy santo, no soy perfecto, también tengo luchas, pero eso no me impide en predicar la palabra del Dios Todopoderoso. Tengo la facultad por el divino poder de Cristo Jesús de hacerlo. Ir y predicar. Esa facultad me la da Dios, no me la ha dado ningún hombre. Pero en un momento Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante de Dios, algo que él no había mandado. Y el texto dice algo que impacta. Salió fuego de delante de Dios y murieron. ¿Es fuerte? Sí. ¿Es triste? Sí. ¿Es incómodo? Claro que es incómodo. Y por eso muchos lo evitan. Ahora lo evitan. Pero la palabra de Dios dice que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, en el día postrero. ¿Será que tú y yo estamos jugando con la gracia de Dios? Claro, es que como Dios es tan bueno, es tan bondadoso, brinquemos y saltemos, que Dios es bueno y nos perdona todo. Pero si te detienes con una exégesis profunda, descubres algo que cambia todo. El problema no fue solo lo que hicieron, sino cómo trataron a Dios. La expresión hebrea fuego extraño, es sarak, no significa simplemente algo diferente. Significa algo ajeno, no autorizado, fuera del orden establecido. Dios estableció cómo se debe adorar su santo nombre. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Está hablando de los sacerdotes, de los dirigentes del pueblo suyo. Y más específicamente lo que se hace en el santo sábado. Dice así:
Sus sacerdotes quebrantaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dios, nuestro Padre Celestial, designó definidamente cómo debemos adorar en sábado. Pero hoy estamos ofreciendo fuego extraño en los altares. Estamos ofreciendo fuego extraño en todos estos eventos del Club de Conquistadores, en la sociedad de jóvenes. Se está haciendo algo que hiere el corazón de Dios. Y en una situación de esas, el Espíritu de Dios no puede estar. Él no puede aprobar eso porque eso es no sagrado, no santificado. Y no era ignorancia. Lo hicieron de una manera negligente, no porque no tuvieran conocimiento, lo tenían, porque eran sacerdotes del Dios Altísimo. Era una decisión, pero una decisión equivocada. ¿Será que nosotros estamos adorando a Dios de la manera equivocada y nos complacemos que como Dios es tan bueno, pues hagamos lo que bien nos parece, porque Dios es benigno? Era hacer lo correcto a su manera. Muchos pensamos que hacemos lo correcto, pero no es a la manera de Dios, es a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Aquí en la palabra de Dios, Dios nos dice cómo debemos adorar, qué debemos compartir y cómo debemos hacerlo. Escuche, era hacer lo correcto a su manera. Y aquí está el punto que duele. Ellos no estaban rechazando a Dios, estaban acercándose a Él sin reverencia. ¿Cuántos de nosotros llegamos al sábado sin reverencia, sin el debido respeto? Entramos con los sombreros, llegamos gritando. La mente no está en la presencia de Dios. Me encanta cuando el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas: este pueblo de labios me honra, pero su mente, su corazón está lejos de mí. ¿Será que eso sucede con nosotros en la iglesia? ¿Será que eso sucede en el Club de Conquistadores con los dirigentes? Hermanos, Cristo viene pronto y debemos tener en cuenta todas estas cosas que están sucediendo. No las tomemos por pequeñas. Estamos profanando el santo nombre de Dios. Y eso en el texto es aún más peligroso, porque cuando te acostumbras a lo sagrado, puedes empezar a tratarlo como algo común. Cuando algo se vuelve rutina, pierde peso en nuestro corazón. Y eso pasa hoy más de lo que creemos. Personas que oran, pero sin conciencia, que hablan de Dios, pero sin respeto interno, que sirven, pero sin entrega real, cantan, pero sin la debida reverencia. ¿Cuántos en la iglesia hoy buscan nada más la popularidad? Solamente quiere que los aplaudan y qué bonito canta, porque se enorgullecen, porque tienen una voz que el Señor le ha dado un don para que cante, para que alabe al Señor, pero no para que recibas tú las atribuciones que solamente le pertenecen a Él. Este servidor, para mí, esto es complicado predicarlo, pero alabo a Dios que me da su gracia y me da sabiduría y me da la fortaleza de hacerlo, porque mi compromiso es con Él, no con ningún hombre. ¿Qué tal? Mire lo que dice Gálatas 1:10. Permítame un momentico. Gálatas 1:10. Me encanta la palabra de Dios porque deja las cosas claras. Y a mí me gusta compartirlo con un escrito está. Dice Gálatas 1:10. ¿Qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gracias a Dios que Él es mi única justicia, Jesucristo mi Señor. A Él debo rendirle cuentas de la luz que me da en el estudio de la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. El compartir estas cosas para mí es un privilegio. Aunque a muchos les moleste, les incomode, pero es la verdad de Dios. Lo estoy compartiendo con un escrito está, hermano, hermana. No se moleste conmigo. Habla con Dios, ponte en comunión con Él. Señor, ¿dónde me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo mal? Es con Él, no conmigo. Solamente estoy compartiendo algo que está escrito y que incomoda porque estamos en un tiempo en donde Dios quiere que un pueblo sea santificado, sea perfecto, para que pueda ser sellado antes que termine el tiempo de gracia. Oye, y estas cosas no son malas, pero nos hemos acostumbrado a adorar a Dios como bien nos parece, porque queremos el aplauso del mundo, queremos entretener a los hijos, a los niños, a los jóvenes dentro de la iglesia. Pero eso no es lo que nos mandó a Dios. Dios nos llamó a que seamos la diferencia, que seamos un pueblo peculiar. Y entonces empezamos a ofrecer juego extraño en lo que es sagrado. Hacen las cosas pero sin corazón. Cumplen pero sin presencia, la presencia del Espíritu Santo. Hablan pero sin vivirlo. O sea, no hay convicción en lo que hacemos. Muchas veces los sermones por eso son insípidos. Porque no está la presencia de Dios allí. Hay que predicar con convicción, con un escrito está. No con los argumentos míos, no como a mí me parece, sino así dice Jehová. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y les animo, no se queden con lo que este servidor les dice, escudriña la Biblia. Primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos anticristos han salido por el mundo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no sean de afuera, son de dentro del pueblo de Dios. Eso lo dice el texto bíblico, la animo a que lo lea, lo busque. Porque debemos escudriñar para saber si lo que les están diciendo es verdad o es mentira. Hechos 17:11 dice muy claro. Y lo más fuerte de esto, Dios no respondió solo por el acto. Respondió por lo que ese acto representaba. Un corazón que perdió la sensibilidad. Por eso, el versículo 3 dice, en los que a mí se acercan, me santificaré. La palabra santificar, gades, implica ser reconocido como distinto, como santo, como no común, peculiar, diferente. Dios no está buscando perfección humana. Está buscando una actitud correcta, un corazón que entienda con quién está tratando. Estamos tratando a Dios como entre seres humanos. Dios es santo, santo, santo. Es nuestro gran Jehová, el pastor de las ovejas. Y muchos pastores que están permitiendo todo esto, tienen que rendirle cuenta a Dios. Eso que no le quede ninguna duda. Los pastores que permiten esto, teniendo el conocimiento, tienen que rendirle cuenta a Dios. Un corazón que entienda con quién está tratando es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Y aquí viene lo más profundo, lo que toca la vida diaria. El mayor peligro espiritual no es fallar, es dejar de percibir, dejar de sentir el peso de lo que hacemos, dejar de darnos cuenta de que estamos delante de alguien sagrado, porque cuando perdemos eso, podemos seguir siendo todo bien, pero por fuera, no internamente.
Eclesiastés 12:14 dice, y Dios traerá toda cosa a la luz, sea buena o sea mala, así sea encubierta. Podemos hacer grandes cosas para Dios, pero no hay comunión dentro de nosotros. Estamos desconectados por dentro. Y eso se ve hoy día mucho en el pueblo de Dios. Estamos fijándonos en quién canta, pero no conecta. En quién habla, pero no lo vive. En quién dice creer, pero ya no le impacta. No es rebeldía abierta, es rutina vacía. Y eso silenciosamente enfría el alma. Por eso la palabra de Dios en Mateo 24:12 dice, ¿y hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga? Por todas estas cosas que están sucediendo, el pueblo de Dios que quiere ser sincero de corazón se enfría, pierde el ánimo, pierde la fe. La historia de Nadab y Abiú no es para asustar, es para despertar, para recordar que Dios no es algo más en tu vida, no es una costumbre, no es una actividad, es santo, santo, santo. Y acercarte a Él no es cualquier cosa, es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. La pregunta no es si estás cerca de Dios, la pregunta es, ¿te estás acostumbrando tanto que ya no sientes el peso de estar en su presencia? Quiero compartir algo que compartió una persona que me sigue mucho en estas redes sociales y ve lo que este servidor comparte, porque lo que comparto allí es para la gloria de Dios y para que cada uno meditemos y reflexionemos que la palabra de Dios de Mateo 24, Apocalipsis y Daniel y Ezequiel e Isaías, Jeremías, se está cumpliendo tal cual como el Divino Maestro lo estipuló. Y la cuestión aquí no es, Señor, detén todo eso. No se trata de decirle detén, porque no somos nada para mandar y darle órdenes a Dios. Es Señor, gracias que nos permite ver la frialdad, la mundanalidad que hay dentro de la iglesia. Ayúdanos a estar atentos y vigilantes en este tiempo del fin y se cumpla la palabra que tú dijiste en el libro de Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Si no queremos que nadie nos engañe, pues entonces no participemos de estas cosas. Si mi hijo estuviera en edad de participar en esto, no lo mando. Porque eso no es cristianismo. Eso no es predicar la sana doctrina. Mire lo que dice un testimonio de alguien que me escribió con respecto a todos estos temas. Si usted viera, hermano, lo que he visto en el Camporé, tipo las predicaciones, ningún versículo bíblico, ni una Biblia en las manos, solo tablet, ninguna canción del himnario, ni el sábado se respeta como se debe. Una canción que lo que hacía era bailar, saltar, prendas en el cuerpo que los que estaban animando en el escenario, una familia, mamá, papá e hija, con un video de una canción de que hicieron y la chica con una cadena en el cuello que le está promoviendo a los jóvenes canciones para mí al 100%, a estas iglesias que bailan y saltan, gritan y escándalos. Es una total desfachatez. Mundanalidad en la iglesia. Y lo más triste es que en el día sábado, en el día que debemos rendirle el tributo a aquel que es santo, santo, santo. Y pensamos que el Espíritu de Dios está ahí porque están bailando, brincando. Ahí no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no aprueba
algo mundano. El Espíritu de Dios aprueba lo que es santo, perfecto. Vuelve y me dice esta persona que me escribió, es un hermano de iglesia, por cierto. Me provocó en un momento de ir para hablar con el encargado y decirle, ¿qué están haciendo? Aquí están mis hijos, mis hijas y otros padres también que le estamos enseñando otras doctrinas sanas a lo que ustedes están aquí haciendo. Ahora, ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos de que ustedes están equivocados cuando ellos son muy listos y van a decir, ¿no será que los equivocados son ustedes? ¿En qué tesitura nos estamos poniendo con nuestros niños, con nuestros jóvenes, cuando el liderazgo en la iglesia hacen todo lo contrario a la palabra de Dios? Por favor, hermanos, hermanas, queridos pastores, ancianos, despertemos, salgamos de este letargo, clamemos a Dios y consagremos nuestras vidas a Él y digámosle, Señor, ayúdanos a hacer las cosas bien, no como a nosotros nos parece, sino como tú ordenas en tu palabra. Porque es triste lo que estamos viviendo. Esos cantos, esos temas y estas cosas yo no las enseño a mis hijas en casa. ¿Cómo van a poner una familia a cantar con un video y su hija tiene una cadena en su cuello? Mis hijas me van a preguntar en la casa que porque yo no puedo usar cadenas, porque yo no me puedo pintar. ¿Qué voy a decir cuando ellas me pregunten eso? Padre, ¿viste las chicas usan zarcillos, pulseras y prendas y tú no nos lo permites, Padre? ¿Qué hay de diferente entre ellas y nosotros? Y lo que yo le respondí al padre es que decirles, hija mía, mientras que este papá, tu padre, pueda predicar lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que voy a hacer. Si ellos lo hacen mal, ellos tienen que rendirle cuenta a Dios. Y oren por estas personas. Oren por estas personas porque muchos estamos en una lucha espiritual tremenda, para que Dios tenga misericordia de ellos. Y usted, querido padre, querida madre, cuide a sus hijos. Pon en orden en casa a tus hijos. Dile que estas cosas no debieran suceder, pero que desafortunadamente están sucediendo porque la venida de Cristo se acerca y lo que más quiere Satanás es esto: mundanalizar la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dormido en los laureles y no nos hemos consagrado de la manera correcta, de la manera debida, porque estamos más escuchando que escudriñando. Estamos viviendo más del cuento que por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién va a quedar como el malo?, me pregunta este padre. Me provoca escribir en todas esas publicaciones lo que está sucediendo en Instagram y en todas esas páginas. Yo de verdad no me siento bien y ese evento no me gustó. Otras cosas podría decir, pero lo que es la parte de adoración para mí no está correcta. Claro que no está correcta, querido hermano, porque cuando se hacen las cosas mal, hay que estar de parte de la verdad. Quiero compartir un texto que está en el libro de Jeremías, en la parte inferior, donde dice, ay de los pastores que destruyen mis ovejas. Y dice así, pastores que dispersan. Hay hombres que aparentan piedad y que, debido a sus propias transgresiones, encubren a los pecadores, desprecian los mandamientos de Dios, eligiendo
las tradiciones de los hombres, anulando la ley de Dios y fomentando la apostasía. Las excusas que presentan son endebles y débiles y traen destrucción para sus almas y las almas de otros. Eso lo dice el Espíritu de Profecía. Lo más riguroso castigo, los más rigurosos castigos caerán sobre los que han tomado a su cargo la obra de ser pastores de la grey, porque han presentado a la gente fábulas en vez de presentar la verdad. Se levantarán hijos que maldecirán a sus padres. Los miembros de iglesia que han visto la luz y han sido convencidos de su culpabilidad, pero que han confiado la salvación de sus almas a los ministros, aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate de sus transgresiones. Surgirá un terrible clamor: estoy perdido, eternamente perdido. Pero la culpa no es de Dios, es tuya y mía, porque hemos sabido la sana doctrina y no la hemos puesto en práctica, ni tampoco la hemos exigido. Surgirá un terrible clamor: estoy perdido, eternamente perdido. Habrá quienes sentirán que serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. La verdad pura para este tiempo exige una reforma de la vida, pero ellos se han separado del amor de la verdad. Y de ellos se puede decir: te perdiste, oh Israel. El Señor envía un mensaje al pueblo: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se burlaron contra mi ley. Así está escrito en un libro que se llama La Rion Herald, de 1900. Y mire lo que dice cuando habla aquí de que están profanando el santo sábado de Dios. Aquí, 34:2. 34:1 y 2, voy a leerlo. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, el Espíritu hablándole a Jeremías, a Ezequiel. Recordemos que Ezequiel, aparte de ser sacerdote de Dios, era profeta del pueblo de Dios, de los cautivos. Y dice así: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y diles a los pastores, así dice Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar los rebaños? Dios le está llamando la atención a sus pastores porque no están enseñando la sana doctrina a sus ovejas. Les están enseñando palabras vanas, mensajes que no atañen para este tiempo. Lo dice la Biblia, dice, así dice Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. O sea, que no están sino por el sueldo. No quieren tener problemas con los líderes espirituales. Se someten a la autoridad de los que tienen cargos altos. Por eso, la palabra de Dios nos permite a nosotros también compartir estas verdades de su palabra. Cada uno es responsable de compartir la luz que recibe. No somos ajenos a esta realidad, porque Jesús dijo, id y predicad. Id y predicad.
porque toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Esa autoridad no la da Dios, ningún hombre, Dios mismo nos la da. Y cada uno de nosotros es responsable. Una responsabilidad para los ministros. Sobre los ministros de Dios descansa una solemne y seria responsabilidad. Se demandará de ellos una estricta cuenta por la forma en que han desempeñado su responsabilidad. Si no presentan ante la gente las demandas obligatorias de la ley de Dios, si no predican con claridad la palabra, sino que confunden la mente de la gente con sus propias interpretaciones, son pastores que alimentan muy mal al rebaño de Dios, pero no alimentan a la grey como es debido. Invalidan la ley de Jehová y las almas perecen debido a su infidelidad. La sangre de esas almas recaerá sobre su cabeza. Dios los llamará a cuentas por su infidelidad. Pero de ninguna manera esto excusará a los que atendieron los sofismas de los hombres, dejando a un lado la palabra de Dios. ¿Han visto? Usted y yo somos responsables de nuestra propia salvación, porque Dios nos ha dejado el libro, la santa palabra, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es el libro que nos dice cómo debemos adorar, cómo debemos crecer en la gracia de Jesucristo, estudiándola, meditándola, reflexionándola, interiorizándola, decidiendo y clamando a Dios para poder compartir. No somos ajenos, también somos responsables del cuidado de nuestra propia salvación, la cual costó tanto al cielo, la vida del Hijo de Dios. La ley de Dios es una manifestación del carácter divino, y su palabra no es sí y no, sino sí y amén. Está escrito. Este servidor lo que hace es compartir algo que está escrito en la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Escuche, ninguno puede servir a dos señores, dice Mateo capítulo 6. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, Mateo 6:24. Si centran sus pensamientos en el mundo, ¿qué está sucediendo con el club de conquistadores? Están entreteniendo a la juventud para que no se vayan al mundo. Pero es un grave error, porque Dios no nos mandó a eso. Nos mandó a que le prediquemos la sana doctrina. Hay muchos padres que se esmeran en la casa enseñando sana doctrina a sus hijos, pero los mandamos a estos clubes y allí los corrompen con toda esta clase de programación. Hermano, hermana, no los vuelvo a mandar. Mejor tenlos en casa y ve el sábado si la iglesia la están cerrando, porque hoy en día se volvió muy popular cerrar la iglesia para cualquier clase de programa. Si la iglesia está cerrada, ve a la naturaleza con ellos y enséñales qué grandes cosas ha hecho Dios para nuestro beneficio. Eso lo dice Elena de White. ¿Cómo guardar el santo sábado cuando la iglesia está cerrada? Somos los responsables de enseñar sana doctrina a nuestros hijos. Se centran sus pensamientos en el mundo. Ustedes se convertirán en mundanos. No podrán evitarlo, sino que lo serán. Pero si entretejen en sus vidas los principios del cielo, manteniendo la atención fija en Cristo, escucha, en Cristo, no en ningún personaje, no en ningún evento, en Cristo. Cristo es el modelo a seguir. Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis.
Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Lo estamos haciendo? Creo que no, porque si lo estuviésemos haciendo no estaría ocurriendo todo lo que está sucediendo con el pueblo de Dios. Pero si entretejen en sus vidas los principios del cielo, manteniendo la atención fija en Cristo, estarán preparados para la compañía de los santos ángeles. Recuerden que Dios quiere que introduzcan a Cristo en toda transacción comercial, al igual que en la iglesia. Desea que demos testimonio de que en un mundo corrompido por el pecado, los seres humanos pueden vivir sin mancha de mundanalidad. Quiere que mostremos que nos hemos colocado bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel. No nos dice que la senda al cielo sea un camino sin obstáculos. Los hay, pero la gracia de Cristo es suficiente. Nos lleva a una posición elevada y nos muestra los poderes de las tinieblas que están alineados en orden de batalla contra nosotros. Sin embargo, Él, Cristo Jesús, nos enseña que hay más que hombres peleando del lado de la justicia. Confiad, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y si ya Él venció, la victoria es nuestra. No tenemos por qué temer. Después de afirmar que no es posible vivir o servir a dos señores, Cristo señala, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Lo que necesitamos es el manto de la justicia de Cristo. Él afirma que quitará nuestros pecados y nos cubrirá con su justicia. Pero debemos acudir a Él de todo corazón y no permitir que cosas como estas que están sucediendo dentro de la iglesia, y más exactamente con la sociedad de jóvenes y el club de conquistadores, nos impidan el crecer en la gracia del Señor, porque Él prometió que a los que le buscan de corazón, lo vamos a encontrar, si lo buscamos de verdad y de corazón. Querido hermano, querida hermana, no se enoje conmigo, enójate contigo mismo. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Cristo viene pronto. Maranata, dice a mis espaldas. Maranata, Cristo viene pronto, su venida es inminente. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Ponte en comunión con Él. Consagra tu vida hoy mismo. Y dile, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero una cosa sé. Quiero estar de tu parte, quiero estar de tu lado. Perdóname. Perdóname. Ten misericordia de mí. Y ponte en comunión con Él. Y Él te bendecirá. Él te guiará a toda la verdad. Ese es mi deseo de oración. Medita, reflexiona y decide. Y recuerda, Cristo viene pronto. No lo pases por alto. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.